¿Yeshua es Adonai? Se dice, Yeshua tiene una deidad, pero no es el creador del universo, es el hijo unigénito del creador del universo. Deuteronomio 6:4 Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La Shema dice, Adonai Echad, no dice Yahid. Vamos a ver ahora la diferencia entre Echad y Yahid. Son palabras hebreas que significan uno y el único respectivamente, pero tienen una diferencia. Echad es una palabra hebrea que significa uno o una sola. La principal diferencia entre Echad y Yahid, en hebreo, es la connotación que tienen en relación a la singularidad. Echad significa uno en un sentido numérico, mientras que Yahid significa único o solo en el sentido de no tener igual, o algo que es el único de su clase. Ejemplos: Echad, significado, uno en el sentido de un número. Connotación: describe algo que es un elemento, una unidad individual dentro de un conjunto. Ejemplo: uno en la frase un árbol. Yahid, significado, único o solo en el sentido de no tener igual. Connotación: describe algo que es el único de su tipo, especial y no comparable con otros. Ejemplo: el hijo único. En resumen, Echad se usa para indicar la unidad en un número, mientras que Yahid se usa para indicar que algo es único en su clase. En el Shema, Echad se traduce como una sola. En Génesis 11:6, y en otros textos Echad, se refiere a un pueblo. Significa que es una unidad, es decir, unidad divisible. Ahora el significado de Yahid es completamente diferente, es una palabra hebrea que significa el único. Yahid se deriva de Echad, así como por ejemplo la palabra en inglés, only, que es solo, se deriva de la palabra one, que es uno. Yahid se usa para describir un número absoluto y nunca se usa para describir a Adonai en las Escrituras. Echad se refiere a una unidad múltiple, divisible, mientras que Yahid se refiere a una unidad indivisible. Así que podemos ver que en la Shema Israel no se usa la palabra Yahid, sino se usa Echad, como una unidad. Sí, un único Adonai que puede tener miles, millones, las que quieran, las manifestaciones inimaginables por nosotros, que tenemos una mente tan pequeña. Así que nosotros no podemos encerrar al Eterno en nuestra mente, porque Él es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, y en la Torá desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos las manifestaciones diferentes del Eterno. Una de esas manifestaciones es Yeshua, es su imagen visible, es la imagen visible de ese Adonai, que es completamente ruaj e invisible. Así que Echad significa una unidad, sí, pero una unidad divisible, mientras que Yahid, que nunca se usa para el Eterno en la Torá, es una unidad indivisible. Esta es la diferencia. Hablando de Yeshua, como dicen que Él no es el creador del universo, separándolo completamente por supuesto de Adonai, que no se entiende esto, porque si nosotros separamos a Yeshua completamente de Adonai, hay dos deidades, hay dos dioses, digámoslo así que estaríamos contradiciendo completamente la palabra del Eterno. Aquí dice la Torá que Yahweh es Adonai eterno, Elohim eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Y aquí vemos como el Creador es completamente eterno. Digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por medio de tu voluntad existieron y fueron creadas. Ahora, si decimos que Yeshua no es el Creador, ¿cómo es posible que la Torá, toda la Escritura nos hable de que la creación fue a través de la palabra del Eterno, de la palabra de Adonai? ¿Quién es la palabra de Adonai? Yeshua. ¿Quién es la Memra? ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Dabar? ¿Yeshua? Aquí dice, Salmos 33, 6, por la palabra, Dabar de Yahvé, fueron hechos los cielos y todo su ejército por el espíritu de su boca. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Adonai, los cielos y también la tierra. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Adonai, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién es la Dabar? Yeshua, que es la emanación y la manifestación visible del Eterno. Eso lo vemos en Colosenses 1, 15-17, Juan nos escribe muy detallado en Juan 1, 1:3, en el principio era el Verbo, era la Memra, Dabar, y el Verbo era con Adonai, el Verbo el Dabar, la Memra era con Adonai, y la Memra, el Dabar, la palabra era. El mismo Adonai, este era en el principio. Todas las cosas, Juan versículo 3, dice que fueron por él hechas, por el por quién, por Yeshua, por el Verbo, fueron por él hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Apocalipsis, Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne, la Memra, el Dabar, la palabra se tabernaculizó y se hizo tabernáculo, habitó entre nosotros.
Según el Talmud de Jonathan, la palabra de Yahweh es el Creador, en Génesis 1:27. Esta idea aparece también en el Talmud de Jerusalén. La palabra Memra dice que fue quien le habló a Mosé: yo soy el que dijo al mundo sé, y fue. ¿Quién es? La palabra. Y el que en el futuro le dirá sé, y será. Y él dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, y el pacto con Noé fue hecho entre la palabra de Yahvé y toda la humanidad, Bereshit 17:7. La palabra también hizo el pacto con Abraham. Ahora, en Yeshua habita precisamente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, nos lo deja sumamente claro. Y este verbo habita, denota permanencia completa, significa asentarse en una morada fija, habitar fijamente en un lugar. El verbo habita es tiempo presente, mostrando acción en progreso y un estado completamente continuo. El verbo no dice que la deidad empezó a morar en él, en algún punto del tiempo, tal y como cuando fue glorificado, por ejemplo, no. El pasaje no dice cuándo. Aunque la implicación es que nunca hubo un tiempo cuando no fue deidad, sino que él es eterno completamente. Antes de todo lo que existe, él ya era. Yeshua es deidad completamente por toda la eternidad. Él era Adonai en el principio, Juan 1:1. Él era Adonai en carne, 1 de Timoteo 3:16, aún es Adonai hoy en día. Y regresará, vestido de gloria y majestad en Apocalipsis 19, 11-16, nos dice que él vendrá como el verbo la memra de Adonai y dice que en su vestido y en su muslo tiene un escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nos dice Hebreos 13:8, la plenitud de su esencia, de toda la deidad habitó el cuerpo de carne y aún permanece y permanecerá en él. Oseas 13:4. Y dice así: mas yo soy Adonai, tú, Elohim, desde la tierra de Egipto. No conocerás otro Dios, Adonai, Elohim fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí, dice aquí la palabra que solamente Adonai es quien salva. Pero en Hechos 4:12, nos dice que solamente a través de Yeshua y en su nombre nosotros tenemos salvación. Hablando de Yeshua nos dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. Dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y en que podamos ser salvos. Así que la Torá no se contradice, la palabra es muy clara. No hay forma de refutar quién es Yeshua. No hay forma de evitar, de refutar, de contradecir en ninguna parte, que Yeshua es la imagen visible del Adonai invisible. No hay forma de desacreditar la deidad de Yeshua y no puede haber deidad, no puede existir otro poder fuera de Adonai que salve, que perdone pecados y que pueda redimir a la humanidad. Eso solamente lo puede hacer uno, y ese es Adonai. Y ese es Yeshua. Así que no podemos bajo ningún concepto separar a Yeshua de Adonai. Salom.